tema. Alguien que sabe, ¿no? Sí, sí, está el periodista especializado en el Vaticano, Héctor Tito Garabal. Bien. Tito, es conocido como Tito Garabal. Tito, Eduardo Germán y Daniel Quintero de La Rioja los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, hola Daniel, gusto en ¿Qué tal, saludarlos. Tito? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, Bueno, gracias a ustedes. hace 2 o 3 días que venimos hablando del tema del Papa, pero lo hemos llevado un poquito a la política. La política tradicional, como se conoce, los presidentes, ¿van a meter tratar de presionar para elegir un nuevo Papa? Yo les sugeriría que no lo hagan porque va a ser en contra. Sí. ¿Por qué los cardenales se encierran? Porque el encierro partió de la época en que los reyes trataban de imponer candidatos. Y bueno, por eso se hizo la clausura para las elecciones y el cierre y el secreto interno, ¿no es cierto? Precisamente para evitar esas presiones internas. Yo no digo que a lo mejor algún presidente hablará con algún cardenal, pero como son 133 los que en principio ingresarían, se está en discusión si van a entrar los 133 o los 120 que marca el Código de Derecho Canónico. Por eso digo, la verdad que los presidentes o la política podrá tratar de interferir, pero no creo que le vaya bien. Porque, bueno, la sola presencia del vicepresidente de Estados Unidos, días previos, horas antes, bueno, ha desatado un sinnúmero de escritos y opiniones que llegan desde Roma, y bueno, se ha puesto en agenda. A ver, la visita del vicepresidente D.G. Vance Sí. estaba prevista a Italia hace un mes y medio. Sí. Y es más, de hecho la reunión fue con el cardenal Parolin porque no se sabía si el Papa lo iba a poder recibir. Como el Papa estaba el domingo todavía bien, lo recibió, estuvieron un ratito intercambiando un saludo protocolar y pascual, te diría yo, pero hasta ahí llegó el momento, ¿no es cierto? Pero esta visita que tenía el presidente D.G. Vance era a Italia y de ahí se iba a la India, no sé si ya se estará yendo o ya se habrá ido, y estaba programada hace más de 2 meses, hasta donde yo sé. Tito, ¿cómo le va? Daniel Quintero lo saluda. Hola, Daniel. Muchas gracias por atendernos, ¿no? Vamos a tratar de sacarle el jugo, ¿no? Porque la verdad que se ha vuelto apasionante, ¿no? Anoche vi la película Cónclave, que también tiene mucha de ficción, pero encontré algún paralelismo, ¿no? Porque cuando uno lee, por ejemplo, algunos medios internacionales que hablan de que Donald Trump quiere que sea Borg, a eso nos referimos. Usted dice, no tiene ninguna injerencia, son personas que se encierran, pues se llama cónclave, y no debería tener nada que ver el tema político. Pero sí, Tito, puede ser que haya una lucha entre aquellos cardenales que la Iglesia quieren que vuelva unos pasitos para atrás de las reformas que hizo Francisco y algunos que quieren continuar en esa línea reformista. Yo vi la película, me pareció que está muy bien filmada, creo que no le hacen un buen favor a lo que es en realidad lo que son las discusiones y el trabajo de los cardenales, porque ciertamente aquí yo fui 20 años director de prensa del episcopado y a mí me consta que yo veía que en los medios hablaban que tal línea, que tal otra, que va a ser presidente del episcopado fulano porque tal línea esto, tal línea el otro, y yo veía el diálogo interno y el diálogo interno era de comunión, y precisamente estos 15 días de precónclave que va a haber, creo que a partir del lunes, no sé si lo habrán confirmado esta tarde, pero en principio sería a partir del lunes, en lo que se llama las congregaciones menores, ahí es donde los cardenales se van a conocer, muchos de ellos ni se conocen, y este cónclave es absolutamente distinto de otros, porque en otros momentos las representaciones nacionales tenían mucho peso. Italia tenía en algún momento casi 50 y pico de cardenales, claro, y hoy tiene 20 y pico. Ya no están los grupos grandes de cardenales de Estados Unidos, de Alemania, de España, si querés, de Italia, obviamente, sino que vas a tener una cantidad de cardenales de la periferia que ciertamente se van a estar conociendo ahora en los días previos, ahora en las exequias y en los días previos al cónclave, así que, y en el precónclave participan todos, los cardenales de más de 80 años y los de menos de 80 años, y ahí surgen las grandes líneas del episcopado, y ahí es lo que los cardenales empiezan a visualizar quiénes pueden ser las personas que a lo mejor pueden estar más aptos para encarar las líneas que los cardenales crean que son los desafíos que tiene la Iglesia por delante. Yo creo que la película en ese sentido muestra una lucha de poderes que yo te diría que por lo que uno sabe, por lo que ha podido hablar en otros cónclaves, y este va a ser absolutamente diferente, no es tan así, lo que se busca son procesos de comunión. Entonces, me parece a mí que esto se va a estar delineando recién en los 15 días previos, donde a lo mejor surgirán figuras absolutamente desconocidas, aún para muchos cardenales que van a estar ahora participando.
Hay otro mito que da vuelta y que también en esta película aparece. ¿Por qué te digo, perdóname, Sí. te agrego algo más? ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es tener en un papel toda la historia de cada cardenal, Sí. pero una cosa es verlo en un papel y otra cosa es en el mano a mano, en el encuentro cotidiano, en la charla de pronto en el café que se va a dar entre una sesión y otra en estas congregaciones menores, en este encuentro de cardenales previo al cónclave. Entonces, ciertamente esto se va a ir delineando en ese momento, pero que desde afuera se pueda imponer a alguien porque le gusta tal o cual presidente, yo no lo veo viable. Uh-huh. Pero Tito, esta parte de que haya un sector de la iglesia que quiera volver a las tradiciones que por ahí a algunos les gustó, ¿esto es real? Eso es posible, sí. Por supuesto, eso es posible que haya cardenales que crean que hay que pensar una idea más tradicional de lo que ha sido Francisco. Pero por otra parte vos pensás que casi el 65% de los cardenales electores han surgido elegidos por Francisco. Y hay proyectos, por ejemplo el proyecto de la sinodalidad, que ustedes están en La Rioja y uno de los hombres claves en todo el último encuentro fue precisamente el obispo de La Rioja, Monseñor Sí. Braida. Entonces todo este tema de la sinodalidad que está programado hasta el 28, esto ya no tiene vuelta atrás. Y toda esta presencia de Francisco en lo que ha sido esta opción preferencial por los pobres, eso tampoco tiene demasiada vuelta atrás. Que haya algunos sectores que crean que hay que darle una visión un poco más, entre comillas lo digo, no conservadora, si querés volver a algunas tradiciones, es muy posible, pero de todos modos esto se va a ir dialogando en el interior de las charlas entre los cardenales. Y me parece a mí que no es un ala tan representativa hoy en el cónclave de cardenales. Así que yo no creo que de algún modo se pueda imponer algo absolutamente opuesto, y mucho más cuando los cardenales estén observando en este momento lo que está pasando con la despedida del Papa Francisco y el reconocimiento mundial. Yo creo que el único lugar donde le costó tener un reconocimiento fuerte al Papa, lamentablemente, es en Argentina. Pero el mundo lo reconoce como el gran líder espiritual de la década moderna. Y esto ciertamente es por lo que era Francisco, pero también por todo lo que llevó adelante Francisco, ¿no? De hecho, Francisco, en su pontificado, fue respondiendo a todas las cosas que habían surgido en el precónclave que lo eligió a él. Y esas fueron también sus grandes líneas de acción y las fue desarrollando absolutamente todas. Tito, justo le iba a hacer, era por otro lado, pero usted me la dejó ahí otra pregunta. ¿Por qué cree usted que en Argentina causó más división que unidad? Yo coincido con usted, no se ve más congoja a nivel mundial que en nuestro país. ¿Por qué se dio esto? Yo creo que porque es un mal que tenemos nosotros los argentinos, que nos cuesta reconocer cuando alguien realmente es una personalidad en cualquier ámbito y entender lo que por algo es, no es una casualidad. Y creo que en ese sentido Francisco en Argentina, tal vez porque digamos hubo ciertas campañas que circularon, hubo algunas cosas que se plantearon, pero acá en Argentina nos hemos quedado con las estupideces de si la foto, si recibía fulano, si se sonreía, si tenía más minutos con uno que con otro, y la verdad que había cantidad de cosas de él que acá se desconocían, ¿no? Y en ese sentido Francisco ha recibido de Argentina a todos los sectores que le pidieron entrevista, más o menos absolutamente a todos. Algunos los hicieron más visibles, pero que ha tenido un diálogo con todos los sectores que de algún modo querían acercarse a dialogar con él, esto yo lo conozco de primera mano y sé que es exactamente así. Yo creo que por eso en Argentina nos costó tanto entender a Francisco, porque lo teníamos como Bergoglio, y Francisco ya adquiría una dimensión internacional que excedía a Bergoglio y que excedía su realidad argentina. Pero en Argentina nos hemos quedado creyendo que estaba todo el día fragoteando la política de la Argentina, algo absolutamente lejano a la realidad. Tito, una pregunta más, para ver si es mito o realidad, esto de, que también lo muestra la película, esto de que los cardenales a veces prefieren no ser electos papas. ¿Esto es así? Yo creo que sí, yo creo que ninguno de los que va a entrar quiere ser elegido, porque saben que el desafío y la presión y el trabajo que viene es enorme, y saben que realmente el desafío que tiene la Iglesia por delante también es enorme, y ciertamente vos pensás que Francisco se va de acá, no vuelve, pero ciertamente no ha salido en 12 años de Santa Marta, y un hombre que hasta su internación en el Gemelli estaba trabajando 16, 18 horas por día. Entonces, ciertamente el peso de la responsabilidad y de la tarea es tan grande que yo me imagino que a más de un cardenal, de hecho, dicen algunos trascendidos que cuando se le preguntó a Juan Pablo II, primero al Papa Luciani, si quería ser Papa, lo dudó y que la primera respuesta fue no, y después de algún modo terminaron convenciéndolo, porque ciertamente muchos saben que la responsabilidad es tan grande que no saben si están aptos para asumirla.
Tito, está bueno que lo explique. O sea, puede un determinado cardenal tener la cantidad de votos, pero es como muestra la película, se le pregunta si acepta y si dice no, se vuelve a votar. Sí, se le pregunta, creo que son 2 veces que hay que preguntarle. Pero esto es rigurosamente así. Si acepta, entonces se le pregunta qué nombre elige y entonces sigue el desarrollo y después viene la fumata blanca inmediatamente después. Por último, y le agradezco muchísimo, ¿qué tuvo que ver la no presencia de el Papa en la Argentina frente a todo este tema de la grieta y de no reconocer, digamos, a uno de los hombres más importantes de la historia? Yo creo que hay varios factores, ¿no? Yo no te podría decir exactamente cuál. Sí sé que él tuvo en varios momentos prevista la posibilidad de venir a la Argentina y que de hecho la intención de él era venir tal vez en esta época del año a la Argentina, ¿no? Me parece que él lo estaba imaginando que en esta época a lo mejor podía llegar a venir a la Argentina. Sí creo que es cierto que él trató de evitar que su presencia aumentara una grieta, sino que por el contrario, si venía que fuera una prenda de comunión. Sí. Pero de hecho hubo varios momentos donde se programó el viaje que por motivos que tenían que ver con su actividad como Papa, le hicieron tomar otras prioridades. Y eso en Argentina a lo mejor no se terminó de entender. Y creo que es una pena que no haya venido. Yo también creo que es una pena. Pero ciertamente me parece que no ha sido una decisión de él formalmente de no venir, ni muchísimo menos, ¿no? Él extrañaba mucho la Argentina. Él, digamos, cuando se encontraba con algún argentino, lo primero que hacía era preguntarte por cosas de la Argentina, por gente, por cosas que tenían que ver con la cotidianeidad de lo que había sido Bergoglio en su trabajo como obispo. Yo siempre cuento una anécdota que fue una de las últimas que tuve con él, la última vez que lo vi, cuando me estaba yendo, me dice, estábamos en la casa Santa Marta, y me dice, te tengo que pedir un favor. Y digo, sí. Cuando llegas a Buenos Aires te vas a tal pizzería de la ciudad de Buenos Aires, muy famosa, sí. Y me dice, te comes 2 musarelas con fainá por mí, pero en el mostrador. ¿Qué es lo que hacía él cuando estaba en Buenos Aires? Entonces, vos fíjate a qué punto extrañaba él ciertas cosas cotidianas de su vida en Argentina, que de pronto el favor que le estaba pidiendo era que fuera a tal lugar donde él solía ir para hacer algo que él solía hacer. Entonces, esto creo que también habla de su cercanía, porque además siempre estuvo cerca de la Argentina, ¿no? En su mirada, en su acompañamiento, en su palabra. Y bueno, esto lamentablemente yo creo que sí es una pena que no haya venido, pero bueno, tendremos que entender que también que no haya venido a la Argentina, también como argentinos nos tendría que interpelar a nosotros más que al Papa. Sí. Tito, pero muchísimas gracias por esta charla con la provincia de La Rioja, que termine lindo el día y como siempre muy atento con nosotros, ¿eh? No, gracias a ustedes por el llamado y ojalá podamos aportar algo de luz. Y lo importante ahora es ver cómo mantenemos vivo el legado del Papa Francisco, que ha sido tan grande a nivel mundial que por eso estamos viendo lo que estamos viendo que está pasando hoy en San Pedro, donde no para la gente de todo el mundo de ir a hacer un último adiós al Papa Francisco y donde ya empiezan a aparecer carteles que yo no sabía si iban a aparecer, esto de santo súbito, como pasó también con San Juan Pablo II en su momento, ¿no? Sí. ¿Qué es ese santo súbito, Tito? Santo ya. O sea, para pedirle a la Iglesia que active el tema de la canonización del Papa Francisco. O sea, inmediatamente. Esto está partiendo de la gente, no de la misma Iglesia jerárquica, ¿no? Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo grande y un cariño y gracias por el llamado. No, gracias a usted. Tito. Héctor Tito Garabal, un hombre que conoce al dedillo cómo es la vida de